tal? Sean bienvenidos ustedes a una nueva edición del programa Superintendencia más cerca en las pantallas de Canal 2. Hoy estamos con nuestro invitado Pablo Mecklenburg, director regional de la Superintendencia de Educación de Valparaíso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, hoy día vamos a hablar de otro tema interesante que tiene que ver con el trabajo que ustedes desarrollan, como es el proceso de mediación. Y vamos a partir por lo obvio. ¿Qué es exactamente una mediación? ¿Cómo se entiende aquello? Mira, es un mecanismo que ha existido desde siempre en la superintendencia, pero no era muy usado y que nosotros estamos tratando de un tiempo a esta parte de potenciar, y que busca básicamente evitar que un conflicto que se genera en la escuela se transforme en una denuncia, en una fiscalización y en una sanción al colegio. Ya. Y lo busca evitar por la vía de que la superintendencia, ya sea por un mediador externo contratado especialmente para estos fines, o desde hace un tiempo a esta parte con un equipo propio, con una profesional propia, llamamos a las partes en conflicto, y este mediador, que son gente especializada, capacitada, que trabaja, muchos de ellos trabajan para tribunales familia también, hacen un proceso de mediación que busca desentrañar las causas profundas de ese conflicto y llegar a acuerdos. Ya. Estamos trabajando fuertemente con esto. Como te comentaba, desde octubre incorporamos una profesional dedicada especialmente a esto. Está haciendo 3 a 4 mediaciones al día. Ya. Y con un muy buen resultado, estamos en un 80% de solución, que busca que ambas partes... Imagina un conflicto de un niño que le pega a otro en el colegio. Sí, claro. Bueno, ese niño le pega por algo, muchas veces es una reacción, ya sea algo que hizo el agredido o que hizo la comunidad o que le pasó en su casa y algo más atrás. Estos profesionales lo que van es a esas causas profundas y a buscar acuerdos entre las familias de tal manera de reparar una condición. La otra vía es: el colegio no aplicó el protocolo, sancionamos al colegio, se suspende al niño agresor, se sanciona al niño agresor, pero el problema queda. Ya. El problema no se ha resuelto. La idea es resolver el problema, ¿no? Es resolver el problema, y la agresión aquí es un síntoma. Es la fiebre de una enfermedad. Claro. No hay solo que quitar la fiebre, hay que ir a matar la bacteria. Y nosotros queremos ir al fondo del tema y llegar al fondo de lo que originó el conflicto. Ahora, ¿qué motivos de conflicto son de interés para la superintendencia que requiera que la superintendencia se involucre y haga una mediación? ¿Cuáles son esos conflictos en particular? Todos aquellos que no surjan desde el incumplimiento de una norma por parte del sostenedor. Ya. O sea, si el sostenedor no cumple una norma, va a tener una sanción. Ahí no hay mediación. Ya. Los conflictos las situaciones que van a mediación son aquellas situaciones relacionales entre los actores y la comunidad educativa. Ya. Que tienen que ver con problemas de trato, de maltrato, de forma de relacionarse, de no responder a las expectativas, de que la mamá siente que el profesor es sobreexigente con su hijo, o al revés, siente que efectivamente el profesor no se preocupa de lo que le pasa a su hijo, pero tiene la sensación, siente, a lo mejor el hecho es verdad, pero eso no está regulado por ley, y por lo tanto ahí hay un espacio para el diálogo, para la conversación y para el acuerdo, y por lo tanto, ¿qué es mediable? Todo aquello que no sea una vulneración a la normativa educacional. Y cuando nos llegan estas situaciones, porque ya sea una de las partes va a la superintendencia y dice: vengo a hacer una denuncia porque el profesor le hace las pruebas mucho más difíciles a mi hijo, no le da tiempo a contestar. Nosotros le decimos: ¿sabe qué? Intentemos una mediación, le proponemos mediar. Ya. Y si el denunciante está de acuerdo y el denunciado también, se procede al punto de encuentro y al diálogo, la conversación, y ahí entra nuestro equipo a trabajar. Y en este aspecto, ¿la mediación también eventualmente podría proteger los derechos de un profesor? Por supuesto. Ya. Sí, la mediación es una herramienta de solución de un conflicto. Ya. Claro, que si al profesor no le están pagando la remuneración, ahí nos vamos por la norma. Ya. Pero claramente, si el profesor siente que a él le cargan la mata, como se dice, desde el punto de vista de asignaciones de responsabilidad, y hay otro que no, y está en tensión con un jefe técnico. ¿O si un alumno agrede a un profesor? O si un alumno agrede al profesor, o un apoderado agrede a un profesor. Nosotros vamos a buscar mecanismos, vamos a instalar la mediación para resolver. Ya. Es impresionante. Bueno, las mediaciones son reservadas, son privadas, ni siquiera yo tengo acceso a ellas, pero yo veo, cuando llegan a la oficina las partes a mediar, entran al espacio que tenemos dedicado para la mediación con nuestra profesional, y un par de horas después, en el 80% de los casos, salen ambas partes sonriendo. Ya, que es lo positivo de todo. Hemos encontrado solución al problema de fondo, que es lo que queremos, porque eso se queda como mecanismo también y como práctica en la escuela.
Claro. ¿Y cómo se puede solicitar un proceso de mediación? Lo que usted tiene que hacer es www.supereduc.cl y explicitar ahí que tiene un problema. No necesariamente usted va a solicitar, ahí no aparece quiero mediación. Usted explicita el problema porque son nuestros equipos los que califican efectivamente si lo que está presentando el ciudadano o la ciudadana corresponde aplicar mediación o no. No todo es mediable. Insisto, si un sostenedor no tiene profesores, no tiene todos los profesores con título, o no tiene todos los profesores que necesita el proceso educativo de la escuela, eso no es mediable, eso es sancionable. Porque ahí no hay que llegar a acuerdo, porque ahí hay una norma que cumplir. Y que no se está cumpliendo. Pero si efectivamente hay un caso de un papá que efectivamente maltrata a un profesor verbalmente, bueno, eso sí es mediable, porque por algo el papá está actuando así, no porque quiere, no por darse un gusto, sino hay algo en la relación profesor-alumno, o sea, profesor-papá, que hace que el papá tenga un trato que no corresponde con el profesor. Eso es mediable. Por lo tanto, pero ahí son nuestros equipos los que califican. Nosotros tenemos un sedazo a las denuncias y a las consultas, y algunas van directamente a fiscalización y a sanción, y otras van al proceso de mediación. O sea, obviamente ahí hay que tener bien clara cuál es la división de cada cosa para obviamente se aplique la medida que corresponde. Exactamente, o sea, no vamos a mediar si hay una vulneración de la norma. No corresponde, ahí vamos a ir a fiscalizar y a sancionar. Si hay un problema de relaciones humanas al interior de una comunidad educativa, sí podemos mediar. Eso es importante para que la gente tenga claro en qué momento se puede usar la mediación y cuándo definitivamente no se puede utilizar. Ahora, respecto de la mediación, ¿esta herramienta que aplica la superintendencia en estos casos tiene algún costo? ¿Alguna de las partes tiene que pagar esto? Nada. Ya sea profesional propio o que nosotros vayamos a nuestro registro externo, la superintendencia asume los costos. O sea, si es profesional del registro de consultores, nosotros le cancelamos los honorarios profesionales a ese profesional. Y en el caso del profesional propio, obviamente la superintendencia tiene contratada a una persona para que se dedique a este tema. No hay costo ni para la comunidad educativa, y no hay costo tampoco menos, en ningún caso, para la familia, para los papás, para el estudiante, en ningún caso. O sea, los costos son de cargo de una práctica que nosotros estamos instalando en el sistema educativo, porque entendemos que siempre es mejor ir a resolver el problema de fondo que irse por las cosas formales que lo rodean sin ir al problema de fondo, porque eso no mejora, no sana la comunidad educativa de aquel problema. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ver una nota que habla justamente de este tema en este programa que es Superintendencia Más Cerca, y ya volvemos con ustedes. Hasta una oficina de la Gobernación Provincial de San Antonio llegaron unos apoderados y el director de una casa de estudio local para solucionar un conflicto entre las partes en una nueva instancia. Hablamos de la mediación, lugar donde ambas partes expusieron sus inquietudes y luego de encontrar el conflicto llegaron a un acuerdo, dejando atrás el problema. Si bien para la apoderada Maribel Navarro no era ideal llegar a este punto, ella agradeció esta instancia para fortalecer el lazo apoderado, alumno y establecimiento. La primera vez que estoy aquí en un caso así, me gustó la solución que me dieron y espero que se cumpla nomás. Instancia que es absolutamente confidencial, donde solo los protagonistas de la mediación conocen los términos y los pasos a seguir en este caso, el que siempre busca solucionar el problema de la mejor forma posible. Me parece una buena instancia, puesto que en realidad lo que uno está buscando es crear los mejores ambientes para el aprendizaje, y eso yo creo que en contra también no solamente de apoyo de que le habla, sino también de lo de la resto de la comunidad educativa, así que creo que es una buena idea que va más allá de un ente sancionador. Voluntad entre las partes que pudo resolver este inconveniente y que en San Antonio se podrán solucionar el primer martes de cada mes, donde la mediadora recibirá las inquietudes de los apoderados y los establecimientos educacionales, para de esta forma lograr el bienestar entre las partes. El acuerdo la solución es colaborativa, el conflicto es de una de las partes con la instancia del colegio a veces, que es la regla general, pero este proceso les permite una solución colaborativa que no tiene que ver con un tema fiscalizador ni sancionatorio, que eso es lo que genera muchas veces un mayor quiebre en la convivencia escolar. Entonces evitamos el quiebre en la convivencia escolar si llegamos a una solución colaborativa. Conflicto que en este caso se resolvió de manera sencilla y que ahora, gracias a la Superintendencia de Educación, tendrá esta instancia para lograr superar las diferencias entre apoderados, alumnos y el establecimiento educacional.
Ahí teníamos una nota respecto del tema que estamos tratando hoy día con Pablo Mecklenburg. Él es el director regional de la Superintendencia de Educación de Valparaíso en este programa Superintendencia Más Cerca a través de las pantallas de Canal 2 de San Antonio. Pablo, volviendo al tema de la mediación, ya sabemos en qué minutos se aplica, cómo solicitarla, no tiene costo y obviamente sería importante conocer cuáles son las ventajas de que las partes en conflicto puedan someterse a una mediación. Mira, a mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Cuando un papá pelea con su hijo, ¿ya? Pues tiene dos opciones. Dejar que la pelea pase y que se olvide, o de pronto, días después de que esta pelea ocurrió, decirle, hijo, conversemos. Y escuchar las razones de su hijo y explicitar las propias razones del padre. Y lo que va a ocurrir muy probablemente en esa conversación es que van a entender por qué el otro piensa, dice o quiere lo que está diciendo. Y finalmente van a encontrar un punto de encuentro y el punto se va a resolver. Va a quedar en armonía. Eso también ocurre en las comunidades educativas. Yo insisto, si hay un papá que agrede a un profesor, aquí el colegio puede decir, le quito la condición de apoderado. Pero el problema que estaba en el fondo de esa situación no ha sido resuelto. Claro. Ese papá va a seguir enojado con el profesor. La familia va a estar enojada con el profesor. Y por lo tanto el alumno va a estar predispuesto también cuando llegue al colegio porque sabe que hay un conflicto de su familia con la escuela. Y la escuela también se predispone respecto de esa familia. Entonces se genera un clima inadecuado para que ese niño o niña tenga un proceso educativo exitoso. Al contrario, si sentamos a las partes, si vamos a la conversación de fondo con un mediador externo que va a garantizar a ambas partes la imparcialidad del diálogo y la conversación y que nos va a conducir por este proceso de conversación, lo más probable es que las razones que hayan generado esa agresión física o psicológica o verbal por parte del apoderado se despejen y se resuelva. Y de ahí en adelante esa familia, ese apoderado y ese profesor no van a volver a tener el mismo conflicto. Claro. Y por lo tanto vamos a la solución de fondo, a sanar el conflicto de manera definitiva, y por eso la mediación es una herramienta tan espectacular que nosotros queremos empujar con mucha fuerza y que vamos a seguir impulsando y que invitamos a las comunidades educativas a ser receptivos a la práctica de ello. Todavía tienen temor algunas comunidades educativas en que... ¿Cuáles son las observaciones? ¿Por qué razón se resisten? Porque la escuela siente, la formalidad de la institución escuela siente muchas veces que sentarse con un papá con el cual tuvieron un conflicto es perder poder. Ya. Pero yo siento lo contrario, que el que maneja, el que tiene, comillas, el poder de la autoridad en un establecimiento educacional, se sienta a resolver un conflicto de verdad con un integrante de la comunidad educativa, lo empodera más para lo que sigue, para su trabajo permanente, para la relación con el resto de los actores de la comunidad educativa. Por lo tanto, nuestra invitación a los actores escolares, a los actores de la comunidad educativa, a los directivos, a los sostenedores es: allánense las mediaciones. Las mediaciones les van a ayudar a resolver conflictos, les van a dar mejores herramientas y mejor posición para la conducción de la comunidad educativa después. ¿De qué manera la superintendencia se podría asegurar de que los efectos de una mediación positiva sean permanentes en el tiempo en el colegio? A ver, si se mejora una situación puntual, eso es permanente, ya se resolvió. Ya. Pero además estamos iniciando un levantamiento de buenas prácticas respecto de esto en los colegios. Porque la mediación no solo ocurre porque la haga la superintendencia. Hay muchos colegios que de mutuo propio tienen mecanismos que podríamos calificar de mediaciones, aunque no son mediación técnicamente porque no tienen un externo, pero tienen mecanismos de resolución de conflictos. Y vamos a levantar buenas para difundir, para mostrar de que esto sí se puede hacer, que se puede hacer de manera permanente y que es la mejor manera de resolver, y no la sanción como la mejor manera de resolver. ¿La mediación es algo que debiera estar, digamos, implícito en los reglamentos de los colegios? O sea, ¿Hay que incorporarlo ahí o no? Lo que nosotros le estamos pidiendo en los reglamentos de los colegios es que tengan mecanismos para resolver conflictos. Ya, en su primera etapa, digamos. En su primera etapa. Claro. Porque claro, la mediación técnicamente, para ser responsable, requiere de un externo. Ya. Pero puede ser que el colegio tenga mecanismos de resolución de conflictos que no requieran de un externo, pero que finalmente permitan que se canalicen los conflictos de manera adecuada también y se resuelvan. Hay colegios que lo hacen bien y lo hacen muy bien en eso.
y por lo tanto nos interesa que otros conozcan esas prácticas y esas experiencias para poder aprender de ellas también. Y las mediaciones que ustedes han tenido que ya obviamente tomar para resolver conflictos, ¿cuáles son los principales conflictos que llegan ahí a la superintendencia? Mira, los más complejos siempre tienen que ver con esta percepción que yo comentaba hace un rato atrás, de que el profesor no se relaciona de igual manera con mi hijo que con el resto. Ah, perfecto. Que no le hizo toda la clase, que no se aseguró que tuviera toda la materia, que no le aplicó la prueba, que no le dio tiempo para responder Esa típica la frase, el profesor le tiene malas, ¿eh? Yo no lo quiero decir. Pero me acordé de esa frase. Esos son los más complejos, porque son una percepción. Claro. Pero una percepción que el niño además lo está pasando mal. Y por lo tanto, y una percepción porque además el profesor es el que construye su proceso educativo con toda libertad y como corresponde, porque es un profesional para hacerlo. Claro. Poner de acuerdo ese tipo de tensión son muy complejos. Pero como te digo, estamos haciendo 3 a 4 al día y estamos en un 80% de éxito. Lo que para nosotros es un muy buen indicador. Claro, y además forma parte de la labor que ustedes desarrollan con Superintendencia de Educación. Me hablaba de que está un profesional que tienen ustedes más otros que son externos, ¿no es cierto? Sí. ¿Esos están distribuidos por la región o funcionan todos en...? No, tenemos un registro externo de profesionales. Ellos tienen que acreditarse, dar unas pruebas, hay un proceso de selección para incorporarse al registro. Ya. Hay de toda la región. Y cuando ocurre un caso en la provincia, en San Antonio, en Santo Domingo, en el Quisco, que requiere mediación, nosotros convocamos al profesional y le decimos, mire, se le asigna... No, y puede ser que sea de San Felipe, da lo mismo. Ya. Se le asigna una mediación en el colegio tanto de la comuna del Quisco. Ya, perfecto. Porque finalmente nosotros le asignamos una tarea y ellos cumplen, esto tiene un mínimo, son 3 sesiones de mediación como mínimo y una vez concluidas las 3 sesiones se emite un informe de resultados y se le cancela los honorarios al profesional como corresponde. Bueno, lo importante entonces es hacer un llamado a que la gente utilice este proceso de mediación de las comunidades educativas para que de esta manera puedan resolver de manera lo más transparente y en la forma mejor posible cada conflicto que se produzca, ¿no? Insisto, a las comunidades educativas, cuando sean convocados a mediación, allánense. Es una gran experiencia. Van a resolver el problema de fondo, van a adquirir herramientas que les van a permitir mejorar problemas futuros porque van a aprender también de esto. Y por lo tanto nosotros ponemos a disposición el mecanismo, ya sea con los consultores externos, con la propia, que es mujer, la mediadora que hemos contratado, y por lo tanto nosotros tenemos la esperanza, la sensación de que por aquí encontramos una pista contundente, sólida, fuerte para resolver problemas de convivencia en las comunidades educativas y queremos invitarlos a ser parte de eso. Muchas gracias. Bien, pues hemos concluido nuestro programa respecto de el proceso de mediación, importante aspecto que tiene la Superintendencia de Educación. Hemos estado junto a Pablo Mecklenburg, director regional de la Superintendencia de Educación de Valparaíso, con Superintendencia Más Cerca. Por su sintonía, muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa.